Muy bien, hermanos. Aquí entonces iniciamos. Hace 8 días habíamos visto ya un buen trozo de este capítulo, pero necesitamos terminar hoy. Y bueno, por clase normalmente debemos terminar un capítulo, ¿no? Entonces, hace 8 días no pudimos por el tema. Hasta este punto, hermanos, ya nosotros deberíamos saber el alfabeto, las 24 letras de memoria, tanto fonéticamente, o sea, de forma oral, como también de forma escrita, ¿no? Deberíamos repetir por lo menos 100 veces el alfabeto griego. Habíamos dicho también que el alfabeto, hermanos, no es, eh, no es lo mismo decir alefato o abecedario, ¿no? El abecedario tiene que ver con el español y el alfabeto tiene que ver con lo que es el griego y el alefato tiene que ver con lo que es el hebreo. En ese sentido, mis hermanos, nosotros vamos a este punto, eh, saber de memoria aquello, ¿no? Habíamos visto también, hermanos, algunos diptongos, signos de puntuación, ¿sí? Acentos circunflejos, acentos como por ejemplo los espíritus rudos, el espíritu rudo, etcétera. Habíamos visto algunas palabras como theos o teos, como algunos pronuncian, que significa Dios. Hemos visto logos, hemos visto adelfos, etcétera. En el capítulo 1, eso ya debe estar en nuestra mente. En el capítulo 2 hemos visto que era un verbo, y un verbo era la palabra más importante en una oración, sobre la cual gira toda la idea de la oración. Y hemos visto que para que nosotros veamos si una palabra es un verbo, es relativamente sencillo, ¿no? En español es porque se puede conjugar. Yo juego, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, etcétera. O porque también podemos ver la desinencia del verbo, ¿no? Normalmente en español es un tanto más difícil porque la desinencia va cambiando. En griego no es así. En griego hemos visto que son 6 para el singular y el plural, 3 cada uno. Y esto es importante memorizar, ¿no? Por eso yo me doy cuenta que una palabra griega es verbo. Cuando termina en o, en is, en i, en omen, en et o en usin, ¿no? Si termina en una de esas letras, el verbo, la palabra, es un verbo, ¿no? En ese sentido, eso es lo que habíamos visto. Habíamos visto en varios verbos para memorizar. Hasta este punto ya deberíamos memorizar esos verbos, ¿verdad, hermanos? Ahora, después hemos visto también el capítulo 3 hace 8 días aproximadamente, lo que era un sustantivo, no sé si recuerdan. Incluso habíamos visto también qué era la diagramación, ¿no? La diagramación es en lo que nosotros también vamos a poner bastante énfasis, porque como les dije hace 8 días, la diagramación, hermanos, el griego no está completo si tú y yo no aprendemos a diagramar. Les dije que hay bastantes libros de gramática griega, pero ninguno de ellos, hasta donde yo he visto, al menos en español, sí he visto algunos en inglés, no enseñan a diagramar. Y eso, hermanos, tiene un plus importante para tu exégesis. No es lo que les decía hace 8 días. La diagramación es como el mapa que te lleva de la mano hacia la verdadera exégesis bíblica. Entonces, eso es importante, hermanos. Y como les había dicho también hace 3 semanas, creo, no conozco otra herramienta, hermanos, que nos pueda enseñar, nos pueda ser tan útil o más útil que el griego, ¿no? Para que nosotros podamos aprender a hacer una verdadera exégesis bíblica. No existe, hermanos, exégesis sin idiomas originales. No existe. Eso hay que ser claros, ¿no? Por eso no hay muchos expertos también, ¿no? En ese sentido. Y obviamente eso es importante que tú sepas, hermano. Ahora, eso no quiere decir que por el hecho de que uno sepa griego o hebreo es más que otro hermano o otra hermana, ¿no? Pero es importante que tú, si tienes la oportunidad, aprendas, hermano, hermana, especialmente los pastores que están predicando y enseñando el idioma griego y el idioma hebreo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y yo sé que lleva tiempo, pero es importante. En este sentido, el capítulo 3 que hemos ido viendo hace 8 días, ya iniciado, nos ha ido hablando de esto, ¿no, hermano? Y hermana, hemos visto el sustantivo. Y el sustantivo también va acompañado en este capítulo del adjetivo. Ambos son importantes para los que estudiamos el idioma griego, ¿no? Habíamos dicho que el objetivo de este capítulo, y recordemos eso, es conocer el sustantivo, el adjetivo, el artículo, la diagramación y aprender el vocabulario número 2. Además de conocer el método colores que vamos a ver el día de hoy, también eso. En ese sentido, este objetivo debe cumplirse, ¿no?
Por eso estamos nuevamente repasando un poco lo que hemos visto. Al explicar la palabra de Dios, dice este autor que habíamos leído ya, al explicar la palabra de Dios, nosotros debemos ponerle énfasis en el lugar donde Dios, la palabra de Dios, a otros debemos ponerle énfasis en el lugar donde Dios lo puso. Esto es difícil, hermanos, escuchen bien, sin conocer griego para el Nuevo Testamento y hebreo para el Antiguo Testamento. Y obviamente en Latinoamérica existen más falencias en expertos en hebreo, ¿no? A lo largo, digamos, del recorrido que hemos hecho también se nota aquello. ¿Por qué? Porque el hebreo quizá tienes que aprender, además del idioma, la cultura, ¿verdad? Y eso hace un poquito más tedioso el aprendizaje del hebreo, pero es mucho más interesante quizá que el griego en ese sentido. Josías Graum, ustedes lo conocen, tiene un manual de griego y de hebreo también. El griego es una lengua fascinante, perfectamente escogida por Dios para compartir su mensaje y especialmente ese mensaje que es el evangelio, dice, ¿no? En ese sentido, hermanos, habíamos visto y habíamos definido qué era un sustantivo. Un sustantivo era la palabra que designa, nombra a una persona, a un animal o a una cosa. Eso es sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Es aquel que nombra a una persona, a un animal o a una cosa. Por ejemplo, Adán, perro, templo, etcétera, ¿no? Eso es un sustantivo y eso debe quedar claro en tu mente. Estos conceptos te van a ayudar a ti a avanzar en los restos del capítulo. Si tú no tienes claro hasta este punto el capítulo 3, 2, capítulo 1 y la introducción, va a ir complicándose y te va a ser más difícil poder comprender. Por eso es importante que puedas repasar, repetir las veces que puedas. Algunos llaman a esto el método machaca, ¿no? Porque debes repasar, repetir las veces que puedas, 100 veces si es posible, así tiene que ser para aprender. Los sustantivos, hermanos, habíamos dicho que se clasifican según su género, número y la función en la que está cumpliendo ese sustantivo. En ese sentido, habíamos visto también que existen en español dos tipos de género, ¿verdad? Masculino y femenino, pero en griego existe un género más que es el neutro, ¿no? Género neutro. Y eso también es importante porque vamos a ir viendo los tres, aunque en este capítulo vamos a ver uno solo, ¿verdad? Los sustantivos como los verbos son importantes. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se usa bastante sustantivos y bastante adjetivos. Pero más que todo, la importancia radica en que todo verbo también va a tener por lo menos un sustantivo, ¿no? Habíamos visto una tabla, ¿verdad? ¿Recuerdan? Esa tabla que dice que en nominativo, en genitivo, en dativo, en acusativo y en vocativo existen sustantivos y adjetivos. Pueden ser plurales o singulares, pueden ser primera, segunda, tercera persona, puede ser masculino, femenino y neutro. Y dependiendo de la función que cumpla, puede ser sujeto, puede ser posesivo de otro sustantivo, complemento directo, complemento indirecto. Puede ser también el hecho de que esté funcionando como una invocación o una llamada de atención, ¿verdad? Como habíamos visto algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ese sustantivo, oh Gálatas, está en caso vocativo, insensatos también. Está en caso vocativo toda esa pequeña frase, ¿no? La idea es como que alguien se sube a la mesa y te está gritando, despierta, despierta, ¿cómo es posible que conociendo el evangelio nuevamente estés volviendo atrás? Esa es la idea de ese vocativo. Entonces vamos a ver el sustantivo masculino, ¿no? En este capítulo, dice, nos vamos a enfocar en eso, en el sustantivo masculino de la segunda declinación, ¿sí? Hemos visto también para nuestro conocimiento y refrescar la memoria el artículo, ¿no? El artículo normalmente determina o define al sustantivo, muchas veces también al adjetivo, ¿no? El lugar y posición del artículo gramatical dentro del sintagma en relación al sustantivo y al adjetivo es anterior a ambos, ¿no? El artículo siempre debe ir anterior al sustantivo o anterior al adjetivo que vaya, ¿no? Aunque vamos a ver algunos casos distintos, en el sentido de que puede tener un adjetivo y un sustantivo, un solo artículo, o pueden tener artículo el adjetivo y artículo el sustantivo, como vamos a ir viendo en esta clase. Pero por el momento, pongamos eso en mente. El artículo siempre va antes del sustantivo y antes del adjetivo. Habíamos visto un ejemplo de sustantivo, si recuerdan, hace más o menos 8 días.
La palabra que hemos tomado como ejemplo es la palabra griega doulos, ¿no? Y esta palabra griega es un sustantivo que se traduce como siervo. Hace 8 días habíamos explicado a detalle, digamos, esto de lo que es el, lo que es eh, esta palabra, ¿no? Miren, pero vamos a un poquito repetir, ¿no? Cuando veo una palabra que está en caso nominativo, que cumple la función de sujeto, hermanos, entonces lo que yo debo fijarme para ver si esta palabra es nominativo, o es genitivo, o es dativo, o es acusativo, o es vocativo, debo ver las desinencias de las palabras. Normalmente y casi siempre el nominativo termina en O y S. Voy a usar el español, si vale el término, para que me puedas entender tú de forma didáctica nada más. No se debe pronunciar así, pero lo voy a hacer para que tú me puedas entender, ¿ya? Y me deje yo entender también. Os, por ejemplo, acá, es un nominativo, siempre es un nominativo. Entonces, ¿dónde va a ir? Donde está el sujeto. Va a cumplir la función siempre de sujeto, en singular. Pero si quiero en plural, va a tener que ir en OI, la O y la I, la Omicron, ¿no? Entonces, cuando vaya así, hermanos, ustedes se dan cuenta, cuando vaya así, es plural. Como es plural, en ese sentido, entonces lo que vamos a ver es el siervo y acá plural, los siervos. Ambos cumplen la función de sujeto. Ambos. Genitivo va de la siguiente manera. Termina en OU. ¿Ya? Voy a otra vez usar didáctica simplemente para pronunciar. No se debe pronunciar así, pero para que me deje entender. Cuando termina en OU, entonces es genitivo. Ojo cerrado, tú tienes que decir esto es genitivo, porque termina, finaliza en OU. Y el artículo también termina así, en OU. De el siervo. Cuando es plural, hermanos, termina en on, omega, y la N, ¿no? La ni. Eso es on. De los siervos, plural. ¿Qué función cumple en la oración? Posesivo de otro sustantivo. Mi mesa. Entonces, esa es la idea. La mesa de uno. ¿Sí? Dativo cumple la función de ser un complemento indirecto y termina, si es singular, en omega. O, solamente o, esta parte. ¿Sí? Sí, y se traduce a el siervo. Si es plural, oís, a los siervos. Y si es acusativo, on, el siervo. Y si es plural, ous. Ya, estoy pronunciando nuevamente así de forma didáctica para que me deje entender. La función que cumple es complemento directo. Y el último, si es vocativo, debe ser e. No tiene artículo este. Es el único que no tiene artículo. O siervos. Si es plural, debe ser oí. ¿Notan? O siervos. Por eso, hermano, hermana, debes conocer todo esto. No solamente la palabra griega, sino su traducción también y su traducción correcta. Ahora, ¿se han dado cuenta que esta de acá finaliza igual que la primera? El nominativo y el vocativo es igual. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta y cómo puedo diferenciar entre lo que es el vocativo y lo que es el nominativo? Si los dos terminan igual, dense cuenta ahí, hermanos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber eso? ¿Se dan cuenta? Fíjense, aquí, oí y otra vez oí. ¿Se dan cuenta? Pero yo, ¿cómo puedo hacer que eso, darme cuenta de que eso es así? La única forma es por el artículo, hermanos. Fíjate, este lleva artículo y este no lleva artículo. Entonces, por eso el griego, hermanos, es exacto. Por eso el griego permite que tú puedas hablar con autoridad. ¿Por qué? Porque no puedes tutear, no puedes dudar. Porque si tú quieres, digamos, dudar, el griego no te da lugar a eso. Tienes que sí o sí poder tú ser claro.
Entonces, eso es importante, hermanos, ¿ya? El griego es así. Por eso es tan importante que tú aprendas griego. Ahora, si te has dado cuenta, esta es la clave. Conocer las desinencias son las claves. Estas dos letritas. Estas dos letritas. Esta letrita. Eso debes saber de memoria. Eso debes saber de memoria. Esto debes saber de memoria. Esto debes saber de memoria. Obviamente el artículo también, pero como les dije hace 8 días, el artículo es la desinencia más una TAF o una T en español. ¿No? Entonces, esto debes saber de memoria. Esto debes saber de memoria. Y esto de acá debes saber de memoria. Tanto en singular como en plural. Singular, plural. Caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, tanto en singular como en plural, y la traducción y la función que cumple para que tú cuando vayas a interpretar, puedas interpretar de la manera correcta. Como te dije, no es lo mismo que una palabra sea un nominativo, los siervos, que sea un vocativo, oh siervos insensatos. No es lo mismo. Ahí la importancia de que tú puedas aprender esto de memoria, ¿ya? Si hasta ahora no lo has hecho, intenta hacer. No solamente viendo, debes escribir en tu cuaderno, en tus hojas que tengas ahí de apuntes. Pero también habíamos visto hace 8 días en lo que vamos a hacer bastante énfasis, y es la diagramación, ¿verdad? La diagramación es algo importante para la exégesis del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Por si acaso en hebreo también se diagrama. Entonces es importante ambas diagramaciones, ¿no? En español también, como les dije hace 8 días. Y en este caso habíamos visto hasta este punto lo que era el ejemplo que habíamos puesto de siervo, ¿no? Hemos visto ese ejemplo y ahí hemos visto la diagramación. Entonces, para los que quizás están incorporando, ¿qué es diagramar? Es como que llevarte de tu mano para que tú puedas hacer una verdadera exégesis, ¿no? ¿Cómo se diagrama? ¿Cómo se diagrama? Se hace una línea horizontal, ahí está, la línea horizontal, ¿verdad? Larga, la base de la diagramación. Una vez que hayas hecho en tu cuaderno la línea horizontal, si tú quieres puedes seguirme ahí en tu cuaderno y a la misma vez viendo, si no has hecho nunca la diagramación o entre las clases que hemos hecho, luego tienes que hacer una línea perpendicular que pase ambas líneas, que parta de la mitad, y la otra que esté hasta el borde simplemente de la línea horizontal. ¿Recuerdas? Esa es la diagramación básica. ¿Para qué hacemos esto? Para que nosotros como latinos podamos entender el texto griego sin perder el énfasis del griego. No vamos a perder el énfasis, pero necesitamos entender el texto en su contexto, necesitamos entender el texto en su idioma original, como los griegos han pensado en ese tiempo, pero a la misma vez traducirlo para nosotros, ¿no? Es lo que normalmente se llama la diacronía y la sincronía. La diacronía es lo que te va a llevar a través de toda la Biblia y el griego es buenísimo para eso. Y la sincronía te va a mantener en el texto este idioma, ¿no? Y especialmente la diagramación. Habíamos visto que ahí en el medio se pone lo que es el verbo. El verbo que habíamos visto hace 2 semanas o 3 es el verbo ginosco, conocer, saber, entender, ¿no? En el medio siempre el verbo. Muy bien. Y el sustantivo, habíamos dicho que tiene que ir ahí. ¿Por qué tiene que estar allá el sustantivo? ¿Por qué ahí el sustantivo? Habíamos dicho que ahí debe ir el sustantivo porque ese sustantivo está en caso nominativo. ¿Por qué está en caso nominativo? Porque termina en os, en Omicron y en sigma. Por eso debe ir aquí. ¿Por qué? Porque cumple la función de ser sujeto. Entonces, aquí van todos los sujetos, aquí va el verbo. Siempre aquí va el sujeto. ¿Ya? Habíamos dicho eso hace 8 días. Nominativo, ¿sí? Por eso termina en os. Y además es un sujeto.
El sujeto es aquella persona, aquel animal que hace la acción del verbo. Yo juego. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Qué hace ese sujeto? La acción del verbo. ¿Y cuál es la acción del verbo? Jugar. Ahí puedo poner, yo juego fútbol. ¿No? ¿Qué juega el sujeto? Fútbol. Entonces ahí viene el complemento directo, o también habíamos llamado acusativo, ¿no? El complemento directo, y por eso aquí se ve CD, complemento directo, ya así vamos a abreviar eso, CD, esto de acá, complemento directo. Acusativo. Y el acusativo siempre termina, al menos en singular y en plural también pasa lo propio, en on. ¿Recuerdan? En la tablita que hemos visto. Por eso esa tablita tienes que memorizarlo. Ahí está, ahí está. Pero hemos dicho también y dijimos que todos estos tienen sus artículos. No pueden ir solos. El artículo del nominativo, que además cumple la función de sujeto, es omicron, o, con un espíritu, ¿no? El acento que hemos visto, uno de los acentos, este de acá. Pero el acusativo también debe ir, acá está, con acento, ¿verdad? Debe ir al lado del acusativo. Y fíjense en qué termina. ¿Se dan cuenta que termina en lo mismo? O sea, que si yo sé las desinencias del acusativo, tranquilamente puedo saber el artículo que lleva. Solamente debo añadirle la T o la TAF, como se dice en griego, ¿verdad? Ahí está. Esa es la diagramación básica. Pero no solamente hay nominativo, no solamente hay acusativo, también hay dativo. Y hemos visto eso. El dativo es este de acá, el que termina en O, en omega, ¿no? Esto de acá, este acento, se llama la iota suscrita, este acentito por abajo, ¿ya? Iota suscrita se llama. Siempre los dativos tienen esta iota suscrita. Los casos en dativo. Caso dativo, como acá dice, o complemento indirecto. Son sinónimos esos dos, ¿no? El dativo puede llevar también, o puede llamarse también complemento indirecto. Indirecto, por eso está CI. Y el acusativo es complemento directo. Esto es complemento indirecto y este de acá, complemento directo. Ambos son importantes. Bien, hemos visto nominativo, acusativo, falta el genitivo. Dativo también hemos visto, y este tiene su artículo, obviamente, otra vez el artículo. Fíjate, el artículo es la misma desinencia, solo aumentamos la T o la TAF. Ahora veamos el genitivo, aquí está, ¿no? El genitivo, que está ahí, fíjate, termina en OU, ¿no? Y el artículo también termina en OU, con un acento circunflejo, ¿no? Aquí hay un acento circunflejo. Ese acento circunflejo quizá está en color negro y no se nota mucho, pero ahí está. ¿Ya? Pues eso no es tan relevante, pero fíjate que termina igual, solamente se añade la T para saber el artículo, o la TAF, como se puede decir en griego. Nos falta uno porque tenemos nominativo, genitivo, dativo, acusativo, nos falta el vocativo. Y el vocativo, hermanos, está arriba, porque como les dije hace 8 días, este vocativo invoca, llama la atención. Y termina, si es singular, en E. Y no tiene artículo, fíjate, no tiene artículo. ¿Te das cuenta? No tiene artículo. Esto, hermano, hermana, es la diagramación de los sustantivos más el verbo. ¿Te has dado cuenta? Aquí puedes poner cualquier sujeto. Por ejemplo, puedes poner adelfos en vez de dulos. Adelfos es hermano. Entonces puedes poner, el hermano conoce a Insuo Cristo, a Jesucristo, ¿no? El hermano, sujeto, adelfos, conoce a Insuo Cristo, a Jesucristo. O el hermano conoce al hermano, o el hermano conoce al siervo. ¿Ves? Entonces tú puedes hacer una infinidad de oraciones con todos conociendo simplemente esto.
Ahora, ¿para qué te va a servir la diagramación? Otra vez, es como un mapa. Te va a decir dónde está el sujeto, quién es el que hace la acción de ese verbo y para quién, en beneficio de quién hace esa acción, ya sea del complemento directo, del complemento indirecto, del genitivo, del vocativo. Entonces, hermanos, realmente va a ser de mucha ayuda el que tú sepas diagramar. Y de verdad te digo eso. La diagramación, el griego sin la diagramación simplemente es aprender a medias. Debes diagramar para poder saber realmente griego o hebreo también. ¿Qué debes saber entonces, hermano, hermana? Debes saber la desinencia. Os, ou, o, on, e. Esto debes saber de memoria. Y el artículo también, porque como te has dado cuenta, el artículo te sirve para poder reconocer un vocativo en contra de un nominativo. Como en este caso te dije, ¿no? El vocativo en plural no lleva artículo, ni en singular. Pero aquí te das cuenta que el nominativo sí tiene, entonces esto es nominativo. Así que debes memorizar esto, de memoria debes conocer, al igual que los verbos que hemos ido viendo hace 8 días aproximadamente, ¿no? ¿Cuáles eran esos? ¿Te acuerdas? Esto debes saber de memoria, pero también debes saber de memoria o is, como se debe pronunciar, y o ei también para que podamos aprender. Omen, esos son verbos, por si acaso, los que estoy escribiendo aquí arriba, pero debes recordar para que tú puedas conocer. Omen, et, y o sin. Ambos, hermanos, deben conocer de memoria los verbos, las desinencias de los verbos y las desinencias de los sustantivos. Así ya vas a conocer el griego de manera casi, digamos, buena para poder seguir avanzando. Muy bien. No olvides, todo lo que hemos visto simplemente es las desinencias, las desinencias, las desinencias. Eso debes aprender de memoria. Las desinencias, debes aprender de memoria. Por eso estoy repitiendo. Más sus traducciones. Y al aprender eso, hermano, hermana, vas a aprender la misma palabra. Por ejemplo, cuando has repetido esta palabra dulos en tu cuaderno 10 veces, ya has aprendido la palabra. La palabra siervo. Muy bien. La diagramación plural, perdón, hermanos, es igualita. Una línea horizontal, una línea transversal, otra línea ahí. El verbo siempre en el medio porque es la palabra importante. Plural por la desinencia. Hoy. ¿No? Nominativo, sujeto, pero es plural. Ya no es el siervo, sino los siervos, plural. La traducción varía. Acusativo, verbo, artículo de cada uno de ellos. Fíjate. Y fíjate, este termina en ous. Y este también termina en ous. ¿Sí? Simplemente se le añade la taf. Fíjate. Lo propio acá, mira. Y, o sea, que si tú conoces esto, los artículos es simplemente añadirle la taf o la t. Muy bien. Dativo o complemento indirecto. Oís, que es esto de acá. Y el artículo. Dativo, complemento indirecto. Y el genitivo, que es el que está ahí abajo. Otra vez, si sabes la desinencia, tranquilamente el artículo se puede hacer, simplemente aumentarle una T. ¿Ok? Y al final, el vocativo en plural. No lleva artículo, igual que el singular, y termina en hoy.
Esta es la diagramación en plural, no te confundas, hermano. La anterior que hemos visto era en singular. ¿Te acuerdas que terminaba en E? Y este termina en hoy. Así que esto es importante, mi hermano, mi hermana, que memorices. Aquí ya puedes diagramar un sustantivo, ya puedes diagramar un adjetivo, con lo que vamos a terminar este capítulo, tanto en singular como en plural. Así que la diagramación es importante y si ustedes se han dado cuenta, desde el primer capítulo hemos hecho énfasis en la diagramación, desde el segundo en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay muchos autores que enseñen diagramación a la par de enseñar la gramática griega. Bueno, esto, hermanos, es importante. Como se han dado cuenta en la anterior diapositiva, el verbo está ¿en qué color? Rojo. Fíjate. Ahora, los sustantivos he puesto en color verde porque el fondo de mi diapositiva es color azul, ¿no? Entonces me van a entender por qué les estoy explicando esto en la siguiente diapositiva. Pero quiero que se enfoquen en el verbo. El verbo está en color rojo, ¿no? Eso vamos a ver ahora. Hay un método que se llama método colores, ¿ok? Este método, hermanos, así como hemos denominado, es bueno para asociar las palabras de la oración con la mente. Tu mente asocia mejor los colores, como hemos aprendido en kinder, en colegio, etc. Así que es importante que tú uses colores al poder aprender griego, hebreo, español o cualquier idioma, ¿no? Si tú vas a estudiar un poco de lingüística estructural, entonces te vas a dar cuenta que esto es importante, ¿no? Aunque obviamente ya la lingüística ha evolucionado bastante, ¿no? Antes la lingüística estaba ayudada bastante con lo que era la filosofía. Actualmente la lingüística es una ciencia y un arte, ¿no? Ya es una ciencia sola, ya no necesita de la filosofía. Los mayores gramáticos en el pasado eran filósofos o eran teólogos. Así que en ese tiempo la lingüística se apoyaba de la filosofía o de la teología. Actualmente la lingüística es una ciencia aparte que ya tiene su metodología, ¿no? Y en la lingüística estructural normalmente se recomienda esto, ¿no? Y es muy bueno. La razón, hermanos, es acostumbrar a los participantes a usar este método para asociarlo con los colores, ¿ok? Por ejemplo, el color rojo que hemos visto es un simbolismo, ¿verdad? Cada categoría gramatical tiene un color respectivo de la siguiente manera. La categoría gramatical, existen 9 categorías gramaticales, ¿no? Eso hemos llevado en gramática española en colegio. Pero por si no nos acordamos, les recuerdo un poco, son 9 categorías gramaticales. Entre ellas está el verbo, como vamos a ver ahora, el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el adverbio, el pronombre y otras más. El verbo, hermanos, como ustedes ven acá, siempre va a ir de color rojo. Así que vayan acostumbrándose a eso. El verbo, pónganlo en color rojo. El sustantivo, y es lo que estamos viendo ahora, debe ir de color azul. No he puesto en las diagramaciones en color azul, vuelvo y repito, porque mi fondo de la diapositiva es color azul y lo opaca totalmente, se lo come, vulgarmente hablando. Por eso es que no he puesto en ese color. Entonces, ustedes cuando escriban, ustedes cuando vayan a repasar, a repetir, hagan así, con el color azul el sustantivo. Y el adjetivo es lo que vamos a ver en un momento, es de color naranja. El artículo es de color negro subrayado. ¿Ya? Y el adverbio
es de color lila. Y el pronombre es de color azul subrayado. Los que nos importan en este momento son el verbo, el sustantivo y el adjetivo. Verbo rojo, sustantivo azul, adjetivo naranja. Ok. Yo voy a tener en las diagramaciones que vamos a ver a futuro, y especialmente en el manual que he escrito, están así, de ese modo. Y están específicamente basadas en el texto receptus, ¿no? Más que en el crítico. Como les expliqué hace 3 semanas, existen 2 textos griegos, el receptus y el crítico. Yo personalmente me enfoco más en el receptus, ¿no? En el crítico casi no mucho. Aunque he aprendido algo de lo que es crítica textual también, pero yo me puedo considerar un estudiante del texto recibido, ¿no? Mi enfoque siempre va a ser en el texto recibido. Y no solo creo que yo, sino muchos que estudian también griego. Continuemos con el método colores. La conjunción color verde, ¿sí? La conjunción color verde. ¿Cuáles son las conjunciones? Que es otra categoría gramatical. Y, pero, entonces, ¿verdad? Hay conjunciones adversativas y lativas. Hay conjunciones que a veces ayudan a conectar una y otra cosa. Hay conexiones que son subordinables. ¿Por qué? ¿Para qué? De color verde, ¿no? La conjunción y es una conjunción hilativa. Está hilando 2 ideas, está conectando 2 ideas. Juan juega y Roberto da clases. Y está conectando esas 2 oraciones. La conjunción puede conectar 2 oraciones, 2 palabras, 2 frases, puede conectar 2 textos, ¿no? En ese sentido es importante aquello. Otra categoría gramatical es la preposición, que debe estar en color blanco o blanco, ¿no? La palabra o la letra no lleva ningún color, ¿no? O sea, no tiene, eso quiere decir blanco, que no está pintado de ningún color. La interjección en blanco, la palabra o letra no lleva ningún color, ¿ya? Bien, habíamos ya terminado hasta este punto lo que es el sustantivo, y simplemente el sustantivo es una palabra que designa o nombra a una persona, un animal o una cosa. Ahora veamos el adjetivo. El adjetivo es una palabra que modifica o califica al sustantivo, expresa una cualidad y determina o limita la extensión, ya sea del, en este caso específico, del sustantivo. Expresa una cualidad y determina o limita la extensión del sustantivo. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué es el adjetivo? Es el que modifica o califica al sustantivo. Debes tener este concepto, hermano, hermana, porque a la hora de hacer exégesis, debes entender por qué ese adjetivo está pegado a ese sustantivo, por qué ese sustantivo no tiene adjetivo, o por qué ese adjetivo se vuelve como un sustantivo, que es lo que vamos a ver más adelante. Eso es importante, hermano. Por eso debes conocer los conceptos. Adjetivo es la palabra que modifica o califica al sustantivo. El adjetivo en la oración griega, normalmente va antes del sustantivo. En ese caso, no lleva artículo. Nuevamente, el adjetivo en la oración griega normalmente va antes del sustantivo. ¿Sí? El adjetivo va antes del sustantivo en griego. En español no sucede lo mismo. En español, normalmente el adjetivo va después del sustantivo. La camisa blanca. Camisa es el sustantivo. Blanca es el adjetivo. En el griego, muchas veces,
el adjetivo va delante del sustantivo. La blanca camisa. Suena un poco raro, sí, pero muchas veces el autor quiere enfatizar justamente al adjetivo antes que el sustantivo o muchas otras cosas que vamos a ver a futuro. Veamos este ejemplo que ya hemos visto. O agathos doulos, que se traduce el buen siervo. Así es como normalmente viene en griego. Agathos o agathos es bueno, ¿no? Y doulos es siervo. ¿Se han dado cuenta? En la anterior diapositiva decíamos que cuando el adjetivo va antes del sustantivo, no lleva artículo propio. Tengan eso en mente. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando el adjetivo va después del sustantivo, en griego, entonces lleva su propio artículo. Por ejemplo, miremos. O adelfos o agathos. Bueno, en este caso está un tanto distinto, ¿no? Acá esta no debería existir, está mal, está. Doulos debería ser directamente. O doulos porque es siervo, o agathos, el siervo, el bueno. Se tiene que traducir. En griego vas a encontrar así. Esta A no sirve, esta alfa está mal. Cerró de taipeo eso. El artículo, os, fíjate, su artículo, o, os, fíjate su artículo. Todo esto es un adjetivo y todo esto es un sustantivo. Cada uno tiene su propio artículo, fíjate. A eso me refería al decir que cuando el adjetivo está detrás del sustantivo, entonces tiene su propio artículo. Ahora, cuando tú vas a traducir al español, que por cierto no es castellano, muchos dicen castellano, no es castellano, correctamente la Real Academia Española lo llama español, porque castellano simplemente es un dialecto que se habla en Castilla, en España, ¿verdad? Entonces, correctamente debería ser español. Cuando tú vas a traducir al español, no vas a traducir el siervo, el bueno. Entonces, como traductor vas a tener que eliminar un artículo, ¿no? El siervo, bueno. Pero este artículo no está pues por demás ahí. El artículo te está dando un énfasis que te está diciendo solamente este siervo es un buen siervo. El artículo, no olvides, determina o define al sustantivo o al adjetivo. Entonces, cuando tú vas a interpretar, vas a decir, este es un buen siervo, este siervo es el único que es bueno. Este título normalmente se le da a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también se le da este título después a Pablo y a muchos otros más, ¿no? Porque han sido siervos realmente buenos, etcétera. Muy bien. Esto es importante, hermano. El adjetivo, al igual que el artículo, debe concordar siempre con el sustantivo al cual están modificando. Tanto en número, en género y en caso. Otra vez. El adjetivo y el sustantivo y el artículo en una oración, en una frase, deben concordar, coordinar
en número, en género y en caso, ¿no? Por ejemplo, en español, número, el auto blanco. Singular, los tres deben ser singular. Género, masculino, el auto blanco. Caso, nominativo. Yo no puedo decir los autos blancos. Hay un problema, no estoy coordinando o no está bien en cuanto a su número, en cuanto a su género y en cuanto a su caso. No hay concordancia en ello. En una oración, en griego, en español, o aún en hebreo, en algún caso no, tiene que concordar en número, género y caso. Tú no puedes decir los autos blancos. Está mal, hasta en español, y en griego pasa lo propio. Por eso el adjetivo, el sustantivo y el artículo deben concordar en caso, en género y en número. Y esto debe ser importante a la hora de interpretar. Muy bien, veamos un ejemplo de un adjetivo. Y este ejemplo es sencillo, ¿no? Es el ejemplo ágathos, que ya hemos visto, bueno, ¿no? Fíjate, o artículo, igual que el sustantivo, os, igual que el sustantivo. Lo único que he cambiado es este de acá. Entonces, esto ahora es adjetivo. ¿Por qué? Porque significa bueno. Y lo bueno no se puede tocar. Al hermano sí se le puede tocar, al siervo sí se le puede tocar, pero normalmente los adjetivos no se les puede tocar. Ahora no es la única manera, ¿no? Pero es una clave importante para saber cuándo una palabra es un adjetivo, al menos en español. Y también en griego pasa lo propio. Pero fíjate, muy aparte de aquello, termina igual que el sustantivo. O sea que tú, si sabes sustantivos, te vas a dar cuenta también de los adjetivos, vas a saber y conocer también los adjetivos. ¿Cómo me doy cuenta entre el sustantivo y el adjetivo? Por la traducción. Cuando yo memorizo esta palabra, va a decir el bueno. Ah, no, pues no puedo ponerlo como sustantivo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo. Lo propio pasa con esto, ¿no? Con estas palabras. Nominativo, como hemos visto, genitivo, dativo, acusativo y vocativo, si se han dado cuenta. Son los cinco casos que no cambian ni varían en el sustantivo ni en el adjetivo. Y el vocativo, como has visto, termina en epsilon o en e y no lleva artículo. Los demás son los mismos, fíjate. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cómo se traduce? El bueno, del bueno, a el bueno, o bueno. Plural, hoy, on, oís, ous. Lo mismo que el sustantivo. Y ous simplemente se añade una taf. Fíjate, una taf. ¿Te das cuenta? Añades una taf y ya. Entonces, si sabes sustantivos, sabes adjetivos. ¿Cómo se traduce? Los buenos, de los buenos, a los buenos o buenos. La función que cumplen, sujeto, posesivo de otro sustantivo, complemento indirecto, invocar, llamar. Ahora, normalmente, otra vez, recuerda, el sujeto, este adjetivo o este adjetivo en plural, debe ir acompañado muchas veces, en la mayor parte, de un sustantivo. Entonces, el sustantivo debe concordar, debe coordinar en caso, número y género. Entonces, yo voy a poner al sustantivo un adjetivo que termine de la misma forma, en os. No puedo poner a un nominativo, por ejemplo, un acusativo. No puedo poner, porque primero no termina igual. Por eso es importante
El adjetivo, el sustantivo y el artículo deben concordar en caso, número y género. ¿Sí? Aquí tienes una tabla, te puse ahí esa tabla, para si tú quieres practicar el adjetivo o el sustantivo en la misma tabla. Hazte unas tablas como esas y practica. Todas las veces que puedas, todos los días que tengas tiempo, practica. Dulos, practica ágazos y así vas a poder aprender rápidamente. La clave de cualquier idioma es practicar, y especialmente en el griego y en el hebreo. Tú debes practicar una y otra vez hasta que te canses, hasta que te aburras, hasta que digas basta. La diagramación de un adjetivo es el complemento importante del sustantivo que ya hemos visto hace unas cuantas diapositivas arriba. Fíjate, cómo se diagraman los adjetivos. Fíjate cómo se diagraman los adjetivos. Diagramación singular, una línea. Y obviamente esto ya lo vamos a pasar un poco más rápido, porque ya sabes, ¿no? Primero los sustantivos deben diagramarse de manera horizontal. Y eso es importante, hermano, que entiendas. Horizontalmente siempre los sustantivos. Fíjate, horizontalmente siempre los sustantivos. ¿Ve? Muy bien. Y el verbo, otra vez, la palabra más importante, verbo. ¿No? Ahí está. Lo que ya hemos visto, los sustantivos, dulos, dulos. Ahora, su artículo, su artículo. Aquí viene, hermano, la importancia del adjetivo. ¿Cómo se diagrama un adjetivo? En este caso, el adjetivo que era bueno. ¿Cómo se diagrama? Ágazos. Ahí está. Fíjate. Así es la forma de diagramar. ¿Recuerdan? El sustantivo se diagramaba aquí, que era en caso nominativo, que además era sujeto. Nominativo, sujeto. ¿Recuerdan? Tiene que terminar en os. Tiene que llevar su artículo. Y el adjetivo debe acompañar. El siervo, bueno. Aquí está su artículo. Fíjate, termina igual que el sustantivo. Deben concordar, deben coordinar en caso nominativo, ¿no? Aquí está, los dos son nominativos. ¿Se dan cuenta? En género, masculino, y número, singular, los dos singulares. Por la desinencia sé que son singulares. Género, masculino, por la desinencia sé que son masculinos. ¿Y cómo sé que son nominativos? Por la desinencia otra vez. Entonces, ¿se dan cuenta? Están coordinando, concordando en caso, número y género. Ahora, fíjate, el sustantivo está acá arriba en horizontal. Y el adjetivo debe diagramarse acá, con una línea diagonal. Así se diagrama el adjetivo. Y ahí pegadito, diagrama su artículo, si es que el adjetivo tiene artículo, lo pones ahí. Lo propio aquí, fíjate. Dulo, que es en dativo, ¿te acuerdas? Dativo o complemento, habíamos dicho, indirecto. ¿Recuerdas? Complemento indirecto. Fíjate, termina en omega, con la iota suscrita. Su artículo del sustantivo, siempre horizontal el sustantivo, siempre horizontal, fíjate, siempre horizontal. El adjetivo, diagonal, no es horizontal. ¿Por qué? Porque está modificando al sustantivo. Recuerda la definición, está modificando al sustantivo. Lo propio acá, este ágazos está modificando al sustantivo siervo, dulos.
El siervo bueno. O el siervo malo, macaco en griego. O cacos en griego. También. ¿Sí? Entonces, sigamos. Fíjate, concuerda, coordina en caso, número y género. Termina igual. El artículo, lo propio. ¿Te das cuenta? No puedo poner un nominativo, un adjetivo nominativo, a un sustantivo dativo. Es imposible. Por eso debe concordar en caso, en número y en género. Lo propio pasa, hermano, hermana, acá. Si tengo uno que es, fíjate, acusativo, ¿te acuerdas? Este era en caso acusativo. Además de ser acusativo, era complemento directo, CD. ¿Te acuerdas? El adjetivo que va a modificar a este sustantivo también tiene que estar igual. Tiene que terminar en on y también su artículo. Fíjate, por eso debe coordinar, concordar en caso, número y género. Y también su artículo de este doulos, ¿no? Ton. Y el mismo artículo coordina también. Eso es importante, hermano, hermana. No puedes poner a la locura las cosas. Por eso la diagramación es exacta, por eso el griego es exacto. ¿Sí? No es como te gusta, no es como quieras, no. Así como te estamos enseñando, así tiene que ser. Plural, hermano, hermana, pasa lo propio. Dos líneas, en este caso ya son tres. La horizontal, la otra que estaba un poco más abajo. Y pasa lo propio, fíjate. Solamente que es plural. El otro era singular, adjetivo singular, y este es plural. Muy bien. Plural, otra vez, nominativo. Además, función que cumple, sujeto. Termina en O. El artículo I. Los siervos. Oí, oí. Concordan están coordinando en caso, género y número. Los siervos buenos. Dativo, mira, termina en ois. Su adjetivo también termina en ois. Aquí también lo propio. Artículo también. Este otro, que es acusativo en plural, que también se llama complemento indirecto, complemento directo. Este es el dativo o el complemento indirecto. ¿Te acuerdas? Us. Termina en us. Este también y este también. Están concordando en caso, número y género. Y así se diagrama. Fíjate, siempre los sustantivos horizontales. No confundas esto. Normalmente los estudiantes siempre confunden al diagramar. El sustantivo le ponen en diagonal. No debes hacer eso. El sustantivo siempre debe venir en horizontal. El único que viene en diagonal por ahora es el adjetivo. Eso aprende bien. Al futuro van a venir más cosas que se van pegando en la diagramación. ¿Ya? Pero por ahora aprende esto y aprende bien. El sustantivo acá y el adjetivo abajo. Bien. Diagramación singular y diagramación plural. Tanto del sustantivo, como del adjetivo. Ya hemos visto ambos. Y como la clase está siendo grabada, tú puedes volver a ver esta clase si quizá te has perdido en algún punto. Y su artículo, ¿no? Para este punto, hermano, hermana, quiero que me pongas especial atención. Hasta ese punto ya yo creo que has captado un poquito lo que es un sustantivo y lo que es un adjetivo. Un sustantivo es una palabra que designa, nombra a una persona, un animal o a una cosa. Un adjetivo es aquello que modifica al sustantivo. Una palabra que modifica, limita al sustantivo. Y el artículo es aquello que modifica o cambia al sustantivo o al adjetivo o a ambos a la vez. ¿Sí? El artículo. Este concepto, hermano, espero que no te confunda, pero hay adjetivos que se sustantivan.
Hay adjetivos que se llaman adjetivos sustantivados o el adjetivo sustantivado. ¿Qué quiere decir esto, hermano, hermana? Quiere decir que hay algunos adjetivos que morfológicamente, en su forma, en su raíz son adjetivos que por el contexto en el texto se vuelven sustantivos. Por eso se llaman adjetivos sustantivados. ¿Ya? Otra vez. Existen adjetivos que normalmente un adjetivo, la definición es que modifica a un sustantivo o limita a un sustantivo, pero existen algunos adjetivos que morfológicamente son adjetivos, en su forma, en su etimología son adjetivos, pero que por el contexto gramatical de la oración se le sube al adjetivo a un adjetivo sustantivado. Por eso esta definición dice el adjetivo sustantivado es aquel que puede utilizarse como un sustantivo para referirse a una persona, a un animal o a una cosa. Ahora, entiende bien esto. Puede, dice, fíjate, voy a subrayar esa parte, puede utilizarse como, no es que sea un sustantivo, pero puede ser por necesidad un sustantivo. Muchas veces en nuestras iglesias hay líderes por necesidad, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la idea. No sé si va ahí por allí el ejemplo, pero pueden utilizarse como sustantivos, siendo adjetivos etimológicamente, morfológicamente, en su forma original. A eso se les llama adjetivos sustantivados. Un ejemplo en español, veamos, de esos adjetivos sustantivados. Fíjate, este es un artículo, perdón, un pronombre. No es un artículo. No sé por qué le he puesto el acento. El juicioso aprobó el examen. Fíjate, ¿dónde está el verbo? Acá. Vamos a diagramar acá mismo. Ahí esa línea está muy larga. Pero permítanme equivocarme en eso. Acá está el verbo. En rojo tenemos que poner. Este es el complemento directo. O acusativo, ¿recuerdan? Acusativo. Este es el sujeto. O el nominativo. Este es el artículo que está modificando a este sujeto. Y a la vez este sujeto está modificando a este verbo. Y a la vez este verbo está modificando a este complemento directo. Pero, ¿cuál entonces es el adjetivo sustantivado sin cambiar de pregunta? Esta palabra, juicioso, etimológicamente, la palabra juicioso es un adjetivo. Es un adjetivo en la raíz de esa palabra. Pero por el contexto de esta oración, el autor lo está volviendo a este adjetivo un sustantivo. Un sustantivo. Juicioso. El juicioso aprobó el examen. El diligente, el esforzado, el que estudia, aprobó el examen. Esta palabra juicioso es un adjetivo, pero que está funcionando, que está jugando el papel, el rol de ser un sustantivo. Este se llama adjetivo sustantivado. ¿Sí? Ese es un examen. O perdón, ese es un ejemplo. En español.
Un ejemplo en griego. Si ustedes van a su Biblia griega, y para esto, hermanos, ustedes pueden descargar ya la Biblia griega en PDF, o si gustan pueden tener o comprar o solicitar a Sociedades Bíblicas Trinitarias un Nuevo Testamento en griego, que está en Santa Cruz, Sociedades Bíblicas Trinitarias, ¿no? Pero no sé si sea real. La hermana Mariela es la encargada y si él ya puede proveerles ese material de forma gratuita, sería interesante, ¿no? No sé si podemos gestionar aquello, sería bueno, pero si no, entonces bájenlo en PDF, pero los que gustan me pueden preguntar y yo puedo gestionar con la hermana Mariela aquello para que tengan el texto en griego, ¿no? Para que ustedes sepan qué es lo que estamos viendo, porque tienen que conocer y tienen que hacerlo de forma no solamente teórica, sino práctica. Fíjate esta palabra, fíjate esta otra palabra, etc. En este ejemplo, que yo sé que ustedes no entienden todavía y por eso no quiero complicarles, pero quiero que anoten el ejemplo. Les voy a mostrar cómo vamos a diagramar a futuro esto, porque vamos a volver a este ejemplo en griego para luego poder analizar ese texto. ¿Ya? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es el texto, ¿no? Pero no vamos a enfocarnos en esto porque no quiero complicarlos por el momento. Quiero mostrarles sí cómo vamos a diagramar, pero al final simplemente quiero que tengas el concepto. El adjetivo sustantivado es aquel adjetivo que cumple, que funge como un sustantivo sin ser sustantivo. ¿Sí? Si quizá un poquito te he complicado con ese concepto, hermano, hermana, te ruego que me perdones, pero era necesario y es necesario que conozcas esa definición. Lo bueno es que esta clase está siendo grabada, entonces puedes verla 5, 6, 7 veces. Muy bien, entonces ya para finalizar, hermano, hermana, fíjate, estamos en el vocabulario número 2. El vocabulario número 0 eran 3 palabras simplemente. Theos, o Dios, o Teos, o Theos, que era Dios. Logos, que era palabra. Y Adelphos, que era hermano. Capítulo 2, vocabulario número 1, hemos visto varios verbos. Ginosco, balo, etc. Eso ya debes saber de memoria. Ahora nos toca el vocabulario número 2 del capítulo 3. Y la primera palabra para eso es la palabra doulos, que es siervo, esclavo. Este es un masculino singular. En el texto receptus aparece 127 veces y en el texto crítico aparece 126 veces. La segunda palabra es ansopos o antropos, ¿no? Esta palabra significa hombre, masculino singular, 559 veces en el receptus y 550 veces en el crítico. Si se han dado cuenta, yo siempre pongo el receptus adelante, ¿no? Porque como les vuelvo a decir, yo soy del texto receptus. ¿Ok? Si pongo esto es simplemente para que se den cuenta también que existe otro texto que es espurio, ¿no? Que es más oscuro, que muchas veces elimina muchos versículos y muchos capítulos. A veces abajo pone que estos textos no están en los manuscritos más originales. Bueno, en el pie de página, ¿no? En las Biblias, especialmente las Biblias modernas. Y con eso yo no estoy de acuerdo, hermanos, ¿no? Por eso es que hago este énfasis. Yo me aferro más al texto receptus o recibido, ¿no? Porque el texto recibido no ha cambiado de edición. Por ejemplo, el texto crítico ya está en la edición 29, creo. Yo tengo la edición 27, me parece, o 26, pero ya está en la 29. Entonces, cada año van modificando, cada cierto tiempo van modificando una edición, otra edición, no es cada año, pero van modificando. Pero
Les comento eso por si a alguien le interesa aquello, ¿no? Y si tienen dudas de aquello, también pueden preguntar, al final vamos a estar respondiendo, hermanos. Entonces ya tenemos dos palabras en este vocabulario. Y otra vez, las palabras que pongo acá, hermanos, normalmente son las que aparecen más de 50 veces en el texto griego del Nuevo Testamento, o sea que aparecen varias veces. Hay otras palabras que no aparecen muchas veces y no las pongo porque no tienen mucha relevancia. Han visto, ¿no? Miren, las anteriores palabras aparecían 300, 1400 veces. Por ejemplo, ya aparecen 102 veces, ¿verdad? Por eso es bueno que aprendas. Agathos. Agathos o agathos, algunos pronuncian, ¿no? Agathos, como Z. O agathos. Bueno, recto, y este es un adjetivo. 102 veces en el receptus y 102 veces en el crítico. Kalos. Bueno, mejor, hermoso y honroso. Recto, precioso. Este es un adjetivo que aparece 102 veces en el receptus y 101 veces en el crítico. Ya sabemos, hay 4 palabras. Ya hemos aprendido 4. Escribe, hermano, hermana, escribe. Mientras vas escuchándome, no solamente me escuches, no solamente veas, no solamente me pongas atención. Intenta escribir. Si no pudiste, no hay problema. Ya vas a repetir el video. Si realmente quieres aprender, vas a volver a ver el video y vas a volver a escribir. Aquí se trata de que tú quieras aprender. De que pongas, si va el término de tu parte, ¿no? Y el Señor te ayudará también. Vocabulario. Continuamos con el 2. 5. Palabra número 5. Cacos. ¿No? Esta palabra estamos ahora. Cacos. Cacos. ¿Sí? Ahí está. Cacos. Malo, maligno, malvado, repugnante, perverso, dañado, adjetivo, que aparece 51 veces en el texto receptus y 50 en el crítico. Espero que no uses esta palabra ahora que has aprendido un poco, ¿no? Y en vez de que le digas a alguien que es malo o mala, cacos, ¿no? Pero bueno, ahí te, te boto esa palabra, ¿no? Y la sexta, que es Kyrios, Kyrios, que es la palabra Señor, amo, dueño, masculino singular, 700. Fíjate cuántas veces aparece esto en el texto del Nuevo Testamento. 47 veces y 717 en el crítico. Así que es una palabra que aparece muchísimas veces. Por eso debes aprender todas las palabras que te estoy dando. Es una buena base para que puedas leer el Nuevo Testamento. Es una buena base para que tú puedas leer el texto griego. Porque vas a conocer las palabras que más veces aparecen en griego. ¿Sí? Y esta otra palabra, que es justo, recto, íntegro. Vamos a leer dikaios, sin respetar el diptongo por ahora. Dikaios. 123 veces y 123 veces en el texto crítico y en el texto receptus. Bueno, esta es una tarea, hermanos, que los que gustan hacer pueden hacerlo. ¿Dónde se encuentra el verbo ginosco y el verbo lego en estos pasajes? Tienen que abrir, pero para esto necesitan su Biblia, ¿no? Ya sea electrónica, ya sea física. Ir a los pasajes y buscar estos textos. Pero igual, a futuro vamos a hacerlo, no se preocupe. Simplemente que a veces un tiempo de práctica se puede hacer, pero si no, por ahora no se puede, no hay problema. Muy bien, hermanos.
quiero también, por último, simplemente mostrarles, ya para finalizar, si se dan cuenta, hermanos, este es el texto que hemos visto al final. Fíjense, diagramar el adjetivo sustantivado que se encuentra en Mateo, versículo 16, lo que vemos visto el ejemplo. Así se diagrama, hermanos. Fíjense, el artículo, ¿sí? El sustantivo, el verbo, el sustantivo. La conjunción y, vamos a llevar eso. La conjunción que, o como aquí se escribe, kai, pero se lee que, por el diptongo. El artículo, el sustantivo, y este verbo, que es un verbo implícito, que el contexto te demanda poner ese verbo, ¿no? Y se traduce, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Eso, hermanos, es la diagramación en lo que es este texto. Y aquí pongo una explicación, ¿no? Que este es el manual que yo escribí. Entonces, aquí pongo una explicación, ¿no? Como podemos ver, este ejemplo, dice el texto, como podemos ver este ejemplo, para que vean un poco más. Como podemos ver, este ejemplo del adjetivo exatoi sube a la categoría de sustantivo. A esto se le llama un adjetivo sustantivado, el cual tiene características particulares. Primero lleva el artículo hoy, que además es el sujeto de oración. Cualidades que no se ven en el otro adjetivo, protoi, o primero. ¿Por qué? Porque cumple la función distinta. Al de atribuir una cualidad, pero en la siguiente oración toma un giro, ya que el adjetivo protoi ahora es el que se eleva a un adjetivo sustantivado, cuyas cualidades son el de ser un sujeto en la oración y por ello lleva el artículo. Cualidades que no se ve en el adjetivo axetai, por ser un atributo de la oración, llamado también complemento directo, etcétera, etcétera. Es una explicación ya más científica, si vale el término gramatical, ¿no? Pero lo vamos a ver también. Entonces, así es como vamos a intentar diagramar en las lecciones futuras, hermanos. Y así es como vamos a practicar también. Así que no se preocupen si no están pudiendo practicar. Yo les voy a dar el texto y en clase mismo vamos a diagramar.